No es raro ni es infrecuente encontrarse en redes sociales con recomendaciones que rayan en lo absurdo o incluso hasta en lo loco, ¿no? Desde aquello de broncearse el ano o de tomar orina, que son una serie de consejos de salud que, digamos, vienen de los influencers. Y por otro lado tenemos recomendaciones de salud que son dadas por profesionales de la salud, que muchas veces para poder sustentar su opinión o la recomendación que dan, la sustentan apoyándose en artículos científicos. Y estas dos posiciones, la de los influencers y la de los profesionales, forman parte de lo que es medicina basada en evidencia y a la vez de lo que no es medicina basada en evidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel García, soy médico internista y en esta serie que vamos a estar haciendo sobre la medicina basada en evidencia, vamos a hablar de algunas de estas cosas que uno puede encontrarse en las redes sociales. Primero, habría que aclarar una cosa, ¿no? Que la medicina basada en evidencia es como el esquema general en el cual la medicina actual centra su forma de trabajar. Es más, pudiéramos decir, como un formato de trabajo que un formato de carácter filosófico, aunque detrás de ella hay mucha filosofía y también podríamos decir como parte negativa que también hay mucho quizás de ideología. Y en esto de la medicina basada en evidencia, en donde la característica principal que se le promueve o a la cual se le hace publicidad es esto de basado en evidencia. Basado en evidencias quiere decir, dentro del contexto del que estamos hablando, que las actuaciones médicas deben estar fundamentadas o sustentadas en pruebas científicas que se tengan a la mano y que hayan demostrado algún tipo de beneficio para el paciente. En este contexto de la medicina basada en evidencia, tendríamos estas dos formas que les mencionaba al principio, la de los influencers y, vamos a decirlo, la de los profesionales de salud. Ambas formas de abordar los temas de salud ciertamente están dentro de la medicina basada en evidencia y de igual manera no lo están. La de los temas de salud abordados por los influencers quizás sea la que sea más fácil de argumentar en contra de las recomendaciones de salud de los influencers, es quizás la más fácil y un poquito más complicada con la de los profesionales. ¿Por qué es fácil hablar de que lo que recomiendan los influencers no es una recomendación válida en salud? Porque aquí tendríamos muchas cosas que están involucradas y que no dan sustentabilidad o veracidad a lo que dicen. Por ejemplo, muchas de estas opiniones tienen como base o la tradición, el misticismo, pudiéramos decir que el yoísmo, es decir, porque yo lo digo, porque me nace del fondo de mi intestino grueso, y no cuentan con una certificación o verificación desde el punto de vista científico que dé sustento o aval a las recomendaciones de salud que estas personas puedan dar. Por el contrario, las recomendaciones que los profesionales de salud dan, que se sustentan en algún estudio que tienen la gentileza de compartir con nosotros, pues forma parte también de la medicina basada en evidencia, pero a la vez no. Y el problema está que un artículo, sin ver si tiene aplicabilidad, si tiene pertinencia para ser aplicados sus resultados en un determinado paciente con un problema específico, no es medicina basada en evidencia. Tiene que pasar por ese filtro para que cumpla algunos de los criterios que deben estar presentes a la hora de poder establecer la conveniencia de la información que recibimos en un artículo médico. Ahora bien, estas dos posiciones encontradas, por los motivos que acabo de exponer, no entran dentro de la medicina basada en evidencia, pero a la vez entran dentro de la medicina basada en evidencia por lo siguiente. En el caso de los influencers, podríamos decir que todo este conglomerado de creencias, de opiniones, suposiciones, son precisamente el marco cultural o el marco de conocimiento con el cual un paciente se puede presentar en la consulta y que viene a formar parte de los valores, de la personalidad y de su forma de ver el mundo. Y esto hay que tenerlo en cuenta en consulta. Esta característica es lo que hace que
esta particularidad sea incluida dentro de la medicina basada en evidencia. Con el otro punto, el de los profesionales y los artículos, pues ciertamente el ejercicio médico se fundamenta en este tipo de información que son publicadas, que tienen un carácter científico y que es el que permite orientar o guiar o la aplicación de ciertas medidas de salud. Por eso es clave tener claro el concepto de lo que es medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia se sustenta en tres elementos que son la información médica, el paciente y el médico. De la interacción de estos tres elementos es donde surge el concepto de medicina basada en evidencia, entendiéndose como medicina basada en evidencia el empleo de la mejor información médica disponible para resolver el problema de un paciente, teniendo en cuenta las creencias del paciente y la experiencia o la formación profesional del médico. Dicho lo anterior, pues podemos ver por qué estos dos elementos, influencer y profesionales, entran dentro de medicina basada en evidencia y a la vez por qué no entran. Es importante tener claro que cuando un paciente se presenta en consulta, este lo hace con una cantidad de variables inmensas que probablemente hagan que sus características individuales no entren dentro de las características del grupo de estudios de un determinado reporte científico. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque en la medida en que un paciente se distancie de las características que tienen los grupos que se tomaron en cuenta para la realización de un estudio, en esa misma medida, en esa misma magnitud en la cual se separen las características de nuestro paciente, del paciente que está en un determinado estudio, va a hacer que los resultados de ese estudio pierdan de alguna forma aplicabilidad sobre nuestro paciente particular. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de todos estos artículos o de ver con mucho cuidado las recomendaciones que dan los influencers.